ya tratados en el libro de prácticas de seguridad y alta disponibilidad. En concreto, pues vamos a tratar de mostrar mediante un tutorial cómo gestionar los volúmenes raíz, hacer una gestión LVM de ellos, una gestión lógica de ellos, asignar ACLs y cuotas. Concretamente nos guiaremos por lo que indica la siguiente tabla. Montaremos dos sistemas raíz, 1.5 y 1.6, mediante una serie de discos que disponemos en nuestra máquina, concretamente una máquina virtual, obviamente, para ahorrarnos todos los costes que implicaría toda esta implementación. Agruparemos los dos volúmenes raíz previamente convertidos en PVs en un único grupo de volúmenes lógicos que se llamará VG raíz, y de esa agrupación de PVs, el VG raíz, pues extraeremos varios LVs, varios volúmenes lógicos. Extraeremos, como podemos ver aquí, 4. Uno para documentos, imágenes, vídeos y datos. Indicar que siempre el último, si queremos optimizar la gestión del espacio del grupo de volúmenes, pues siempre haremos referencia al 100% free del restante, ya que no podemos hacer una cuenta redonda que si la suma de los espacios de los discos o de los volúmenes raíz suma, decir, 300 gigas, pues darle aquí el tamaño restante en gigas, ya que tenemos que descontar pues el espacio de redondeo que utilizan los sistemas de gestión LVM, pues para gestionar tanto tablas de particionado como que al final no son números redondos los que se asignan los LSVs. Entonces, para no tener problemas con cifras, simplemente al último de los volúmenes, si queremos darle el resto del espacio disponible, pues simplemente haremos referencia al 100% free, tal como se indica en la documentación. Los puntos de montaje, las ACLs, que se asignará a 3 usuarios que se crearán durante la práctica, y las cuotas. Las cuotas, aunque se pueden indicar tanto a nivel, o se pueden imponer cuotas a nivel blando y a nivel duro, pues solamente se hace referencia a modo ejemplo, pues cuotas de nivel duro, tanto de espacio en disco como en un número de archivos que pueden almacenar dentro de cada uno de esos volúmenes lógicos. En el caso en que los usuarios no tengan permiso de escritura, como es el caso este, pues obviamente no habrá cuota asignada para ese usuario, ya que si no tiene permiso de escritura, pues no tiene sentido indicar cuánto espacio puede llevar a buscar. A modo de esquema, pues tendremos, por tanto, una máquina compuesta por 9 discos. El primero será el disco A, que será el disco del sistema, y luego 8 discos más con los 5 primeros montaremos el sistema RAID 6 y los 3 últimos el RAID 5. Los convertiremos en PVs mediante PV Create. A continuación los agruparemos los dos PVs en un único VG mediante VG raíz, mediante VG Create, y lo llamaremos VG raíz. Y una vez agrupados los dos PVs y habiendo hecho esa agrupación lógica, pues generaremos los 4 LVs con los tamaños que se han indicado en la práctica. Después pues se asignarán las ACLs y cuotas tal como se han descrito y como veremos a continuación. Para empezar con la práctica será necesario haber creado previamente una máquina virtual bajo un sistema operativo, por ejemplo Ubuntu Server o Debian, y agregarle los discos duros necesarios. Para agregar los discos duros, pues simplemente los llevamos al almacenamiento. Yo ya he creado un primer disco sobre la controladora SATA. Tiene que ser la SATA, ya que en IDE, como bien sabemos, solo se pueden agregar hasta 4 dispositivos, y la controladora SATA pues nos va a permitir pues agregar los 8 discos que necesitamos en relación al disco duro del sistema. Entonces he creado un disco, como se puede ver aquí, es de 50 GB. Para crearlo simplemente en la controladora se le da aquí al más, nos da la opción de agregar un disco duro, y luego ya simplemente he agregado un disco duro de 50 GB tal como indica en el enunciado de la práctica. Una vez creado uno de los primeros discos, en lugar de seguir dándole al más durante 8 veces y siguiendo el asistente de creación del disco duro virtual, yo entiendo que la forma más sencilla pues sería
irse a archivo, administrador de medios virtuales, y desde allí simplemente veríamos todos los discos duros que estamos gestionando desde nuestras máquinas virtuales, buscaríamos el nuestro, que sería el disco de la máquina Ubuntu Server, el disco B, se llama la letra B, pues en el mundo Linux /dev /SDA, SDB, SDC, pues implica el número de disco, desde que dice que es el segundo disco. Lo que tendríamos que ir haciendo es ir añadiendo discos hasta llegar al octavo. Entonces, lo más fácil es simplemente botón derecho el ratón copiar, y al copiar pues haríamos un clon de ese disco. Simplemente pues, le diríamos, nos saldría un asistente para copiar el disco, y más fácil no puede ser. Y es mucho más fácil que crearlos uno a uno. Simplemente pues le pondríamos disco C, y así haríamos con todos los discos. Una vez copiados del disco B el resto de discos, simplemente tendremos que irnos otra vez de nuevo a almacenamiento, seleccionar la controladora SATA, decirle que queremos añadir un disco, pero seleccionaremos el disco existente. Al dar selección del disco existente, dentro de la subcarpeta que se creará dentro de las máquinas virtuales que está gestionando VirtualBox, pues nos aparecerán todos los discos copia del disco B que hemos hecho, el C, el D, L, así hasta el I. O sea, simplemente los tenemos que ir agregando uno a uno, de una forma muy cómoda. Una vez agregados los discos, pues ya tendremos conectados a la controladora SATA todos los discos duros con los que vamos a hacer la práctica. Empezaremos por el disco A, que será donde está instalado el sistema Ubuntu Server, y el resto de discos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos con los que vamos a hacer la práctica, los 8 discos de 50 gigas. Ahora simplemente pues arrancaremos la máquina para comenzar con la práctica. Una vez arrancada la máquina virtual, ejecutaremos el comando config-th0 para conocer cuál es la dirección IP de nuestra máquina virtual, que como podemos comprobar es la 1.201, la cual vamos a utilizar para poder conectarnos vía SSH desde la máquina física, lo cual nos permitirá pues una mayor comodidad a la hora de gestionar dicha máquina virtual, ejecutar comandos, ejecutar scripts, copiar, pegar, mucho más cómodo directamente desde una terminal. Para ello, una vez conocida la dirección IP, pues simplemente daremos desde una terminal pues establecer una conexión SSH. Bueno, en el caso que nos haga este mensaje, a mí me aparece porque yo estoy utilizando esa misma IP en diferentes máquinas virtuales, entonces detecta que esa IP puede ser que sea de una máquina que nos esté engañando, que no sea quien dice ser que es. Entonces pues simplemente borramos la conexión previa que tenemos, la conexión conocida que tenemos, y volvemos a conectarnos vía SSH. Yo me cuento con root o vía root, ya que tengo habilitada dicha cuenta, ya que le he asignado una password. Y eso lo vamos a hacer en dos ventanas. Entonces ya tenemos en la ventana 1 y en la ventana 2 dos conexiones SSH. En una de ellas iremos ejecutando comandos o scripts, y en la otra iremos explicando cosas que vayamos haciendo sobre la máquina. Todo lo que vamos a realizar o configurar sobre la máquina. Entonces simplemente copio y pego todo el código que tenemos en el PDF que se suministra de la práctica y lo pegamos. Y ahora pasemos a explicar todo este código para que veamos qué es lo que hace. Vamos, le damos permiso de ejecución. Y desde esta segunda pues iremos viendo
el contenido del script. Como podemos ver, lo primero que va a hacer el script pues es comprobar que tenemos todo el software necesario para hacer la práctica, que concretamente es el MDADM, que nos va a permitir gestionar los volúmenes raíz, el EVM, la versión 2, que nos va a permitir hacer la gestión de volúmenes lógicos, ACL para asignar ACLs y cuota tool pues para poder gestionar el sistema de cuotas dentro del sistema operativo GNU Linux. En el caso en que el test compruebe que alguno de los programas no lo tenemos instalado, pues lo instalará. Y eso es lo que hace la primera parte del código. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a lanzarlo. Venga, pues una vez que disponemos del software, por ejemplo, MDADM, pues pasar a instalarlo. Decimos que sí. Bueno, nos aparece el Postfix, que es una herramienta es un MTA de correo electrónico para poder mandar correos electrónicos en el caso que se detecte un error. Nosotros pues no lo vamos a configurar, podemos poner el sitio de internet, pero no lo vamos a configurar ni idea. Podemos utilizarlo como un Smart Host para poder hacer uso de un servidor de correo externo, pero no es nuestra función. MediaDM utiliza el Postfix pues, para mandar mensajes de alerta de lo que está sucediendo o de lo que ocurre con la gestión de los volúmenes raíz a los usuarios que se indiquen. Bueno, nos dice que el VM2 ya lo tenemos. Pero se estarán por los paquetes, todos los paquetes que han falta. Concretamente acá pues está instalando el ACL y el paquete cuota y cuota tool. Pues todo lo que no. Bueno, nos dice en el siguiente paso, pues nos dice que ya se han creado los volúmenes raíz. Entonces, una vez que hemos comprobado, lo que hacemos hemos listado los discos para comprobar que los ha reconocido el sistema. Bueno, aquí entonces para listarlos simplemente hemos hecho, como puede verse, un ls/def sd interrogante que será sustituido pues por el carácter abcd. Entonces pues reconocer del disco A, que es el del sistema, abcd hasta la i, serían los 8 discos de 50 gigas para hacer la práctica. Y después ya mediante la herramienta MediaDM pues se hace un create para crear los dos volúmenes raíz, el RAID 6 y el RAID 5. El número de dispositivos que se utiliza para hacer cada una de ellas y demás. El nombre del volumen raíz, bueno, MV1, que significa que es el nombre de la máquina virtual, que en este caso pues no sé si se ha llamado de ejemplo, 2 puntos y un nombre de referencia del RAID. Y lo hemos creado dentro pues de la subcarpeta MD, que nos va a permitir gestionar por los volúmenes RAID. Una vez hecho esto, pues simplemente introducimos esta línea dentro del fichero de configuración del MediaDM, que lo que va a hacer es indicarle al MediaDM de qué discos hacemos uso para implementar los arrays, es decir, los múltiples discos que se utilizan en la gestión de los volúmenes raíz, y el detalle de los dos últimos volúmenes raíz que hemos creado, pues los introducimos en el mediadm.conf. Bueno, pues ahora nos dice listados los raíz creados, pulso una tecla para continuar. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿No?
esto ya tenemos el volumen de raíz, o sea, nos los va a listar. Y empezaremos con la gestión LVM. La gestión LVM simplemente lo que hará será, primero, pues mediante la herramienta LVM DiskScan, escaneará qué discos, qué particiones, qué volúmenes hay dentro de nuestro sistema son aptos para la gestión LVM, y luego pues ya pasaremos a convertirlos en PVs, en volúmenes físicos, los cuales los agruparemos en un grupo de volumen que creamos mediante VGCreate, y de ese grupo de volúmenes pues extraeremos los LVs, los volúmenes lógicos, con los tamaños que se indican en el enunciado. Después les daremos el formato mediante MKFS X4, crearemos las carpetas donde se ha realizado el montaje, e introduciremos en el fichero fsetup las líneas correspondientes para su montaje, añadiéndole las opciones ACL y USR cuota, pues ACL para poder asignar cuotas y USR cuota pues para poder asignar cuotas a usuarios sobre esos volúmenes. Los montaremos y simplemente mediante un df-h pues mostraremos, se mostrará la lista de dispositivos creados. Bueno, pues ya está, todo está ya. Bueno, pues ahora está, como estábamos diciendo, está formateando, está en esta parte del script. Ahora creará las carpetas. Después de crear las carpetas ha hecho el DF, las unidades de almacenamiento montadas tras pues son las que aparecen aquí. Y como podemos ver, podemos comprobar que pues nos está montando los 4 volúmenes lógicos que acabamos de crear. Tras hacer eso, lo que haremos será crear las cuentas de usuario del sistema USU1, USU2 y USU3, los cuales utilizamos para gestionar las ACLs y las cuotas. Para asignar las ACLs, como hemos ya visto en la parte de ACLs, pues con set FACL -v para modificar las listas de control de acceso sobre los directorios, la opción U para indicar que vamos a afectar a un usuario, en este caso el uso 1 asignando estos permisos, sobre lo mismo para el 2, para el 3, sobre este dispositivo montado, el DOCS, lo mismo para el IMGs, para el resto de volúmenes lógicos. Y en la parte de cuotas, pues simplemente pues desactivaremos el sistema de cuotas por si estuviera activado previamente, lo cual pues es necesario para poder chequear los 4 volúmenes lógicos sobre los cuales vamos a imponer el sistema de cuotas, y luego las activaremos. Para poder asignar las cuotas, pues tan fácil como utilizar la herramienta Quota Tool, -u para indicar a qué usuario queremos que le afecte el sistema de cuotas, -b para indicar que es una cuota de tamaño de bloque, -l para indicar el límite duro, es decir, el límite que no va a poder sobrepasarse, -i para indicar el número de nodos o de archivos que ese usuario tiene como límite a la hora de crear dentro de ese volumen lógico, menos el indica que es un límite duro, ese número de archivos, el número de archivos, y sobre que el volumen LV pues va a afectar el sistema de cuotas. Eso mismo haremos para el usuario 1 sobre el resto de volúmenes lógicos, para el 2 y para el 3. Una vez hecho esto, pues simplemente haremos la orden de reiniciar el sistema y ya está. Nos pide una password del usuario.
dicho, ahora solo cabe reiniciar y comprobar que todo el sistema que se ha configurado persiste. Esto acabaría pues todo el ejercicio práctico que estamos tratando de resolver. Pues para comprobar que todo persiste correctamente, pues lo único que tendremos que hacer es, por ejemplo, ejecutar un script como este, que simplemente lo que va a hacer es pues mostrar los detalles de los volúmenes red que acabamos de crear mediante un df-h, bueno, eso mediante un mdadm detail scan, luego mediante un df-h ver que se han automontado correctamente todos los LVs que hemos indicado en el fsetup, luego mediante un getFACL comprobar las ACLs asignadas a cada uno de los LVs, y por último mediante repquota pues sacar el informe de cuotas para comprobar que las cuotas asignadas tanto a la hora de imponer el tamaño máximo que cada usuario puede ocupar dentro de cada uno de los volúmenes lógicos y el número de archivos máximos que puede crear dentro de ellos, pues realmente se han asignado correctamente. Bueno, pues simplemente del PDF que se suministra cogeríamos todo ello, crearíamos un script de comprobación, lo pegaríamos, le daríamos permiso de ejecución y lo lanzaríamos. Entonces lo primero es pues nos comprueba que los dos volúmenes raíz que se han creado, recuerdo que hemos creado una subcarpeta MD. En principio la debería crear el propio mdadm durante la instalación, pero bueno, si no se crea, se crearía y ya está. Y dentro de ella pues hemos creado las referencias a los volúmenes raíz creados. Recuerdo que estos, los mv1 2.raíz 5 o como lo hayamos querido llamar, simplemente es un enlace realmente al dispositivo que nos permite gestionarlos de una forma más fácil, haciendo uso de un nombre pues más amigable, no MD 125, 127 tal cual los gestiona el mdadm. Entonces les podemos dar el nombre que queremos. Yo por convenio, como si ya se indica en la documentación, pues suelo poner el nombre de la máquina virtual o la máquina física o la que sea, 2 puntos, y a lo que hace alusión ese array. Después hemos ejecutado el df-h para comprobar, pues como podemos ver aquí, que se han automontado correctamente los 4 volúmenes lógicos que hemos indicado en el fichero de automontaje fsetup. Indicar igualmente pues que el /def, el nombre del grupo de volúmenes lógicos que hemos creado, y el nombre del volumen lógico simplemente es una referencia al dispositivo que realmente se automonta, que es, como vemos, el /def maper, y el nombre del grupo, guión, y el nombre del volumen. Bueno, los sistemas comprobamos las ACLs, pues por ejemplo de /mt dentro del mntel docs, el volumen lógico docs, pues comprobaríamos que las ACLs asignadas a los usuarios son las deseadas. Lo mismo con IMG, con el resto. Y los sistemas de cuota, pues lo mismo, comprobaríamos pues los límites duros que se han impuesto tanto a nivel de número de archivos como a nivel de límite de número de archivos sobre cada uno de los dispositivos RAID. Bueno, una vez comprobado, pues ya vemos que la práctica se ha realizado correctamente.
como conclusión a la práctica indicar que, tras comprobar, como se puede ver en la documentación, las innumerables ventajas que presenta la gestión de volúmenes lógicos respecto a los sistemas clásicos de particionado, pues indicar que debería resultar una práctica sumamente interesante y sumamente útil, de poder comprobar cómo de una forma fácil se puede implementar los volúmenes raíz y luego gestionarlos de una manera muy cómoda mediante el EVM.